y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jubeseo. Son 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, una vez más, ahí Dios en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel que cuando Él entre iba a haber 7 naciones que son mucho más poderosas que Él. Y ahí es donde Israel tiene que reconocer algo, que no es por el imperio militar que ellos tengan, no es por la fuerza que ellos tengan, sino es Dios el que los va a introducir. Es Dios el que va a hacer la obra a través de su poder. Entonces, ya anteriormente vimos las exhortaciones que hace Dios con referente a la obediencia. Son exhortaciones que Dios hace precisamente de no olvidarse de Dios, no dejar de adorarlo. 3, dice la palabra, nunca dejar precisamente a Él como un miedo, porque dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás. Eso ya lo vimos. Entonces, no olvidarnos de Dios, no dejar de adorarlo, no tentarlo, guardar su palabra y sobre todo nunca olvidarnos del propósito de Dios. Inmediatamente ellos reciben esta advertencia precisamente contra la idolatría. Y una vez más, otra vez, Dios empieza a hablarles: oye, yo soy el que los va a introducir, es Dios el que a través de su poder va a meter al pueblo de Israel ahí. Y luego le dice en el versículo 2 del 7, dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Una vez más, Dios le vuelve a decir a ellos: no quiero que dejes nada ni tengas alianza con los pueblos enemigos. Son 7 naciones y ahí es donde Dios pone mucho énfasis en eso. No quiero que te unas. Para Dios es muy importante que ellos no hagan ese yugo, que es desigual. Lo empatamos con el Nuevo Testamento porque es lo mismo. En 1 Corintios el apóstol Pablo da una exhortación. ¿Qué relación puede haber precisamente la cena del Señor con las cosas del mundo? Y es lo mismo también para nosotros como iglesia, pero en este momento para el pueblo de Israel le dice en el versículo 3: no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Qué significa esto? La palabra emparentar es matrimonio. O sea, dice el Señor: cuando ustedes lleguen ahí a la tierra de Canaán, no quiero que se unan el matrimonio con las familias de ellos. Entonces, ¿por qué Dios está poniendo mucho énfasis en eso? Porque ellos terminarán precisamente pecando por unirse en yugo desigual con gente que no busca precisamente de Dios y que tienen otros dioses. Entonces, Dios es sabio, Él sabe por qué hace las cosas. Y en el versículo 4 dice: ¿por qué? Dice el por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y se destruirá pronto. Entonces Dios le dice: mira, tú no debes de hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando tú lo hagas, lo que va a pasar es que se van a desviar. Entonces significa cómo Dios está cuidando precisamente que no hagan ese yugo, que no emparenten con ellos. Dios es sabio, hay sabiduría en lo que estamos aquí hablando, estamos leyendo, y luego dice: y yo, si ustedes lo hacen, dice, yo los destruiré pronto. Entonces, para que ellos les vaya bien y no sean destruidos el pueblo de Israel, la tierra de Canaán, es que ellos no hagan alianza, no hagan ninguna alianza con gente precisamente que no adoran a Dios. O sea, tiene que ser precisamente con israelitas y que sean creyentes, o sea, que crean en lo que Dios ha hecho. En el versículo 7:5 dice: más, así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces ellos tienen que destruir las imágenes. Y otra vez, volvemos otra vez desde Éxodo, que estamos estudiando, hablando precisamente de un Dios que dice la Escritura: Él es santo, Él es celoso y Él no quiere que tengan otros dioses delante de Él. O sea, Dios vuelve a que ellos reciban esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce el corazón de ellos y saben que es muy tentador para ellos los ídolos. A lo mejor para nosotros no, ¿verdad? Nosotros a lo mejor ya nosotros somos: oye, ahí hay un ídolo, tenemos ese deseo de adorarlo. No es tanto así. Claro, ahorita vamos a ver otros ejemplos también de idolatría, pero en este caso ellos van a ser muy tentados a buscar esos dioses paganos.
y otra vez Dios les vuelve a repetir lo mismo. Por eso digo yo, otra vez, sí, otra vez. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre y constantemente ellos tienen que estar recibiendo este consejo de la palabra de Dios. Y luego les dice así en el versículo 6. Y dice, vamos a ver el por qué. ¿Por qué ellos tienen que destruir toda la idolatría? ¿Por qué ellos tienen que hacer todo lo que Dios les está hablando acerca de no emparentar el matrimonio con los de allá, cuando ellos lleguen a la tierra prometida? Y muy bien, vamos a ver, así de simple dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. O sea, ese es el propósito. Dice, yo no quiero que ustedes dejen todos los ídolos ahí porque van a ser tentados. Sí, va a ser mucha la tentación a que ellos lleguen ahí otra vez a adorar esos ídolos. Entonces le dice el Señor, ustedes son un pueblo santo. Ahora bien, ¿son algo muy especial? ¿Hicieron algo? No, esto es a pesar de lo que ellos hicieron, esto es a pesar de todo lo que ellos pudieron haber hecho. Simplemente, ¿por qué? Porque así es la misericordia de Dios. Dice el versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces eso es lo que Dios dice sobre el pueblo de Israel. A Dios le plació así escoger a Israel, y vamos a ver en el versículo 7, porque podemos pensar, tiene algo muy especial. No, ya lo vimos ahorita. Sí es un pueblo especial para Dios, mas sin embargo, veamos lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, no porque Israel sea más que todos los demás pueblos, sino dice la palabra, porque os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Entonces tenemos un Dios que tenemos un pueblo que es insignificante y un Dios grande y poderoso que quiere agarrarlos para que todos vean que Dios es grande y poderoso y que de algo insignificante Él quiere hacer algo y manifestarse a todos los demás. Y así también con nosotros. También dice la Escritura en Pedro, también dice la palabra en Efesios, nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo apartado para Dios, ¿sí? Para demostrar al mundo las maravillas de Dios. Entonces, dice la palabra en el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Y esto es muy importante, es precisamente porque dice las palabras que es el amor de Dios. Es el amor de Dios incondicional, soberano, también se llama unilateral. ¿Qué significa soberano? Que Dios hace lo que quiere, como quiere. Él, en su soberanía, Él dice, yo lo voy a escoger a Él, ¿sí? Y luego dice, y en su elección, él lo elige por amor. Unilateral, que viene de Dios. En el versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice el versículo 8, solamente Dios lo que está haciendo es respetar y honrar la palabra que Él ya dijo generaciones anteriores, lo que Dios le prometió a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, ¿sí? A Jacob, lo que Él ha dicho, esa palabra de que Dios le dijo a Abraham, esa es la palabra que Dios la va a respetar. Y a veces yo me he fijado que de repente nosotros le decimos algo a Dios y parece que nosotros decimos, a Dios se le va a olvidar. No, Dios escucha, Dios se le queda todo eso en su corazón. Sí, yo recuerdo que de principio yo le decía a Dios, yo aquí estoy, Señor. Yo llegaba agradecido con Dios. Y ahorita vamos a ver cómo es como Dios dice que deben de responder el pueblo de Israel referente al llamado que Él está haciendo. Yo venía y le decía a Dios, yo te quiero servir, yo te quiero servir. Y ahora pues estoy sirviendo al Señor, pero le estoy hablando de hace muchos años. O sea, lo que nosotros le digamos a Dios no se le olvida. Él sabe el tiempo, Él tiene el momento y Él dice cuándo. Así que a veces pensamos, no, Dios no nos escucha. No, Dios está muy cerca de nuestro clamor. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tu corazón no conoce. Dice en su palabra, si se humillare mi pueblo, ante el cual mi nombre es invocado, orare y buscaré mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros venimos delante de Dios, oramos, hablamos con Él, le decimos una palabra y ya nosotros nos levantamos de la oración y parece ser, no, a lo mejor Dios no me escucha, tengo problemas, tengo situaciones difíciles, para el pueblo de Israel va a haber gigantes, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios ahorita les va a decir cómo es que ellos deben de hacerle. ¿Para qué? Para seguir confiando en Él. Pero primero les dice y les da esta advertencia contra la idolatría. Y le dice, ustedes no tienen que dejar nada.
Va a ser muy tentado que ustedes, cuando vean esos ídolos, sí, llaman mucho la atención esos ídolos, ellos van a estar acostumbrados a querer venir delante de ese ídolo y adorarlo. Y Dios dice, quiero que me destruyas, que me derribes todas esas imágenes. Qué interesante. Entonces Dios les dice, es lo que tienen que hacer, no hagan yugo desigual, que es muy importante para Dios que no hagan ese yugo desigual, como así nosotros también. Ya lo vimos en la escritura la semana pasada, no sé si podamos ver por ahí un texto en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, que lo tenemos ahí en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 15, lo mismo, sí, que Dios le está hablando a Israel cientos de años después en Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 33. ¿Lo tenemos ahí? Dice, no erréis. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hasta una mala conversación con quién nos juntamos, con quién hablamos, eso puede en un momento dado corromper, dice la palabra, corromper las buenas costumbres, lo que hemos estado aprendiendo con referente a principios morales, de la escritura, espirituales, y de repente podemos nosotros unirnos, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero de cuando ya menos lo acuerdes, llegas a un nuevo trabajo, como decía el hermano, llegas de repente a un negocio, empiezas a entablar amistades. Si no nos vamos a salir del mundo, pero dice la palabra, tenemos que tener mucho cuidado con esas malas conversaciones. Dios le está diciendo a Israel, cuando tú llegues allá, ellos no me adoran a mí. Sus palabras van a ser muy, muy alejadas de lo que ustedes están recibiendo. Cuando ustedes lleguen ahí, tengan mucho cuidado, porque eso va a hacer que en un momento dado ustedes pueden caer otra vez y yo los voy a derribar. Es lo que Dios le está diciendo. O sea, Dios le está diciendo, les puede ir mal. Les puede ir mal si ustedes siguen con esos ídolos. Dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. ¿Sí lo tenemos ahí, hermano? ¿Cómo dice, por favor, si me ayuda? 2 Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles. Ajá. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Muy bien. Dice, corazón limpio y confiar al Señor. Así es. Otra vez, una vez más, nos da esa exhortación en el Nuevo Testamento. Entonces es lo mismo. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo el 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos ahí? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y otra vez, una vez más, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, cientos de años después, le dice lo mismo que Dios le dijo a Israel 1500 años atrás. Cuando ellos lleguen, ellos no tienen que hacer una relación con las 7 naciones que son más poderosas. Fíjense, son tan poderosas, pero dice Dios, tú no las vas a derribar. Yo soy el que voy a derribar esas naciones, pero tú tienes una responsabilidad. La responsabilidad es que tú no hagas yugo con esas naciones. Y la segunda es que tú destruyas todos los ídolos. Dios lo introduce, si así como Dios nos ha introducido en su reino a través de la sangre de Cristo, nosotros no hicimos nada. Dice la palabra que todo lo que Dios ama viene a Cristo, según Juan, el Evangelio de Juan, y si Cristo no lo deja fuera. Vamos a ver Juan 6:39, hermano, por favor, porque la salvación es de Dios, la salvación es del Señor. Cuando lo tengamos ahí, ¿lo podemos leer, por favor? ¿Cómo dice Juan 6:39? Y esta es la voluntad del Padre, Ajá. el que me envió. Sí. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. Así de, y esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros viniéramos a Cristo, ¿sí? Dios dice que Jesús está hablando, dice, esta es la voluntad, este es el deseo en el corazón de Dios. Sí, que todo lo que Él ama viene a mí. Fíjense, ¿cómo es Dios, eh? Primero Dios nos amó. Eso es lo que dice Juan 6:44, vamos a leer este. Primero Dios nos amó. Es por eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Y eso lo dice la palabra. ¿Por qué está haciendo Dios eso con Israel? Porque primero Dios los amó a ellos, ¿sí? Primero Dios nos amó a nosotros, ¿sí? Y luego nosotros le amaremos a Él. ¿Cómo dice Juan 6:44? Uno puede venir a mí si el Padre que me envió. Así es. Yo le resucitaré en el día posterior. Una vez más les vuelve a recalcar el Señor Jesucristo. Nadie puede venir a Cristo si ¿qué?
si Dios no lo trae. Esta es una figura, ¿se acuerda de la serpiente que se levantó en el desierto? Cuando le picaban las serpientes a los israelitas. Y es lo mismo que Jesús le citó a Nicodemo. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Cuando las serpientes mordían al pueblo de Israel, vinieron ellos con Moisés y le dijeron: oye, habla con Dios para que nos salve de estas serpientes. Moisés habla con Dios y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce, clávala en un asta y ponla en el desierto. Cuando las serpientes muerdan a los israelitas vendrán, correrán, dice la palabra en Números, ellos vendrán a la serpiente de bronce y ellos se sanarán. Pero más adelante, ellos ya no buscaban a Dios, buscaban a la serpiente. O sea, Dios conoce el corazón. Por eso es que Dios les pone esa bendición, que es una figura de la salvación en Cristo Jesús, porque Él sería levantado en una cruz para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿qué tengo que hacer yo? Y Él empieza a explicar en Juan capítulo 3, dice: así será levantado el Hijo del Hombre para perdonar tus pecados. Y tú tienes que nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua, como dice la Escritura, y del Espíritu, que es una profecía de Ezequiel, donde habla precisamente de la restauración que Dios pondría a nosotros, un espíritu nuevo y un corazón nuevo. ¿Por qué ahora pensamos diferente? Porque ahora nosotros buscamos a Dios, porque tenemos deseo de orar a Dios, ayunar, juntarnos con gente que también sea creyente, porque ahora nosotros tenemos un corazón nuevo, tenemos un deseo nuevo que es puesto por Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, otra vez Jesús vuelve a compartir esto. Dice: dice, todo lo que el Padre ama viene a mí y yo no lo echo fuera. Y si viene a mí, el Señor no hace excepción de personas, pero primero Dios lo amó. Entonces, mire lo que dice precisamente ahí en 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo no tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no hay nada. O sea, no hay nada que nosotros podamos recibir del mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Todo proviene de Dios. Y aquí dice: ¿y qué acuerdo hay? ¿Cómo podemos poner un acuerdo? Dice: entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que quiere Dios. Dios nos escoge, nos consagra, somos santos porque Dios quiere habitar con Israel y Dios quiere también una relación con nosotros, que vengamos y tengamos comunión con Él. En Deuteronomio capítulo 7 dice en el versículo 6, ahí está el porqué de ahí que ellos tienen que destruir todos los ídolos. ¿Por qué? Dice: porque tú eres pueblo santo. Le lo leíamos hace un momento. Esa es la clave, porque tú eres un pueblo santo. Ya dije eso, era un pueblo insignificante, mas sin embargo es un pueblo que Dios ha escogido precisamente para manifestar la gloria de Dios. Muy bien, entonces tienes que quitar todos los ídolos, no te unas en yugo desigual. ¿Tiene algo especial Israel? No, es porque Dios los amó, así como también nosotros, Dios nos amó. No es que hicimos algo nosotros, no, al contrario, es a pesar de todo lo que hizo Israel, a pesar de todo lo que es Israel, Dios tuvo misericordia de ellos. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Una vez más, Dios le recuerda precisamente por qué está haciendo esto, porque hay una palabra que Dios dio. Hay un pacto que Dios dio y Dios guarda ese pacto y Dios es fiel al pacto que le dijo a Abraham. Te engrandeceré, sí, dice la palabra, y te bendeciré. Esta es una palabra que Dios le dio a Abraham, sí, muchos cientos de años atrás, y ahora Dios se lo dice a ellos. Es que yo soy Jehová tu Dios y yo soy fiel. Dice la palabra en el versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Entonces, fíjese cómo, una vez más, ahora, primero le habla contra la advertencia contra la idolatría, y luego le dice, porque es un pueblo santo, y entonces ahora le dice, y tú tienes que recordar eso cuando tú estés allá. Tú vas a ver que esas naciones son muy grandes y muy poderosas, pero tienes que acordarte de esto. Le dice así, en el versículo 8. En el versículo 8 le dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová
con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ellos tienen que recordar eso. Cuando ellos lleguen allá y vean los gigantes, vean el problema, vean la circunstancia difícil, ellos tienen que recordar algo. Tienen que traer a memoria que un día Dios los rescató con mano fuerte, dice la palabra del Faraón, que no los dejaba ir. Y así sucede en nuestras vidas también. Va a haber momentos en que nos podemos encontrarnos en una crisis, ¿sí? Deprimidos, desesperanzados, y Dios nos da este consejo como a Israel. Tú tienes que traer a memoria esto. Si un día Dios te sacó de donde tú estabas y yo estaba, Dios lo puede volver a hacer hoy en el presente. ¿Alguien está pasando un problema? ¿Alguien está pasando una situación? Si estamos aquí es porque Dios nos sacó de ahí. Entonces, cuando llegamos a pasar o estamos pasando, yo tengo que recordar esto. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces se nos olvida de esa fidelidad. De hecho, ayer yo compartí, no recuerdo, pero compartí algo de nosotros como familia. Sí, acerca precisamente cuando en la familia pasó una enfermedad y se te olvida precisamente de esa fidelidad de Dios de tiempos atrás, de donde Dios te sacó. Y llego yo a mi casa, llego yo ahí y en ese momento pongo yo un canto y era de un casetito y el cassette se va brincando y llegó hasta el número 9 y el canto ese dice así: oh, yo tengo un Dios tan fiel, de un pastor, ¿verdad?, que no canta, pero él ministraba a través de ese canto. Entonces yo compré ese cassette allá en Querétaro, vengo y lo traigo porque era un cassette, CD, no recuerdo, pero era el número 9. Entonces yo estaba cansado, estábamos enfermos, y cuando pongo eso, Dios me vuelve a recordar: tú tienes un Dios que es fiel. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. En los momentos más difíciles va a ser muy fácil que nosotros nos olvidemos que tenemos un Dios que es fiel. En los momentos de una enfermedad, una escasez, de algo emocional fuerte, nos olvidamos, pero tenemos que venir a la palabra otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios les vuelve a recordar eso, que nosotros recordemos esto, que como fue fiel en el pasado, Dios va a ser fiel en el presente. Él nos va a cuidar en el presente. Y luego en el versículo 11 le dice así, fíjense lo que dice el versículo 11. Guarda, por tanto, ¿qué dice? ¿Por qué tiene que ser esto? Dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces Dios le está diciendo, mira, estos estatutos, estos decretos que yo te mando, ¿sí? Todos esos mandamientos, yo te mando que los cumplas. O sea, yo te mando, en otras palabras, Dios le está diciendo, yo quiero que tú correspondas a todo el amor que yo te he mostrado. En otras palabras, yo quiero que tú correspondas a todo lo que yo te estoy mostrando. Yo soy el que te va a llevar ahí. Yo soy el que te voy a introducir ahí, ¿sí? Y le dice, pero quiero que guardes, en otras palabras, quiero que respondas con amor. O sea, fíjense, es bien para nosotros entender y complicado en el momento difícil, como lo mencionaba, por ejemplo, una situación personal o como familia, y estar viviendo eso, y luego recordar en ese momento y traer a memoria el pasado de que Dios fue fiel, y luego una vez más dice el Señor, guarda mis mandamientos, o sea, guarda esa palabra, destruye, ¿cuáles son los mandamientos que Dios le está dando? Que acabamos de ver ahorita. Destruir toda la idolatría. Si ellos llegan ahí y son deslumbrados por el ídolo, y en ese momento ellos no están guardando lo que Dios les está diciendo. Están poniendo más la mirada, ¿sí? En las casas que están ahí, están poniendo la mirada en el fruto, porque le dije hace 2 semanas, Dios le dice que no destruyan las bóvedas, el fruto, las casas, las edificaciones, van a destruir los ídolos. Entonces a ellos no les va a costar que cuando lleguen ahí, ya todo está ahí. Dice el Señor, yo soy el que te voy a llevar ahí, pero no te olvides que yo soy el que te metí ahí. Guarda mi palabra, destruye el ídolo. Algo tremendo, ¿eh? Yo no soy judío, yo no soy israelita, a mí no me interesa eso, pero vamos a ver cómo es que la bendición de que ellos hagan esto a través de la obediencia es grande. Y para eso vayamos al versículo 12, ¿sí? ¿Lo tenemos ahí? Entonces ya es como se debe de corresponder, ¿verdad? Si ellos van a recibir eso,
Ellos, ya Dios los va a introducir a esa tierra. Sí, ellos tienen que destruir los ídolos. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Guarda eso. Es como tú debes de corresponder por el amor que yo te tengo. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver en Juan 6:39, Juan 6:44. Y es lo mismo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, en Efesios. Pero leamos versículo 12. Y por haber oído estos decretos, otra vez, le digo, parece ser como muy repetitivo, pero otra vez Moisés les vuelve a hablar. Y ahora vamos a ver las bendiciones por la obediencia. Fíjense. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, ya Dios está dando por un hecho, ¿sí? Que ellos están guardando eso, aunque eso es lo que van a hacer, eso es lo primero que van a hacer, se van a olvidar de Dios. Y luego es lo que dice: Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿A quién? Hablando de padres, a los padres de la iglesia, Abraham, Isaac, Jacob, que son los patriarcas, ¿sí? En este caso, de los patriarcas, perdón. Y luego versículo 13 dice: y te amará, ¿cómo dice? ¿Te qué? Te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces le dice: mira, si tú guardas esto, destruyes esos ídolos, lo que yo voy a hacer es que yo te voy a amar. ¿Sí? Yo te amé a ti primero. Entonces, como Él me amó a mí primero, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Si Él me amó a mí primero, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Amarlo a Él. ¿Sí? Lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. Es lo que Dios le está diciendo. Yo te estoy mostrando mi amor. Por lo tanto, tú tienes que destruir todo eso. Y yo te voy a amar, te voy a bendecir, te voy a multiplicar y bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. O sea, Dios está diciéndole: mira, si tú eres obediente, yo te voy a traer todas estas bendiciones. ¿Cuándo? Cuando guardes mi palabra, pero el punto es cuando destruyas toda la idolatría que haya ahí en Canaán. Versículo 14: bendito serás más que todos los pueblos. Y se le dice: bendito, ¿sí? Serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados, que era lo que pensaban de Ana. ¿Se acuerdan de Ana y Penina? Que ella estaba en pecado porque no tenía hijos, pero ese era otro caso. Pero eso ellos decían: no, es que ella está mal con Dios. Pero ya después Dios se manifestó. Pero es lo que está diciendo Dios a los israelitas. Y es lo mismo que creo que veamos nosotros, precisamente como Dios escogió a Israel, también Dios lo hizo soberanamente sobre nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo, vamos a leer primeramente el 4. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo dice? Santos. Lo mismo que yo le dijo a Israel, dice: yo te voy a meter ahí porque tú eres un pueblo santo. Pero también nos lo dice a nosotros, que somos la iglesia, y le dice así. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, vuelve a repetir esta misma palabra, pero hoy para nosotros somos un pueblo santo, escogido, apartado para Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante este mundo? Primero, ¿cuál debe ser nuestra respuesta para Dios? Amarlo, ¿ah? Si Él ya nos separó, si Él ya nos escogió, ¿qué tengo que yo venir y hacer delante de Dios? Si Él ya me amó a mí primero, ¿qué tengo que hacer yo? Amarlo a Él. Es lo mismo. Vamos a ver en Juan capítulo 14. Entonces dice la palabra ahí a los Efesios, dice la palabra que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a leer Juan 14:15, hermano, por favor. Vamos a verlo ahí en la pantalla. Juan 14, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Dice: si me amáis, guardad, ¿qué dice? Mis mandamientos. Otra vez lo mismo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Eso es lo que Dios le dijo a Israel 1500 años atrás.
es lo que estamos leyendo precisamente en Juan. Dios le dice a Israel, te voy a meter ahí, ¿sí? Yo soy el que te voy a llevar ahí. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, con Cristo. Entonces le dice, yo te voy a llevar ahí, tú guardas mi pacto, tú guardas todo esto, yo te voy a amar, yo te voy a bendecir, no te va a faltar nada, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tiene que hacer Israel? Guardar sus decretos, destruir la idolatría. ¿Por qué? Dije yo, ¿por qué tienen que destruir la idolatría? Porque eso va a ser muy tentado. Si ellos no destruyen todos esos ídolos que hay ahí, que adoran todos los cananeos, los hebeos, todos los que mencioné, que son 7 naciones, sí, ellos cuando vean ese ídolo, ¿qué van a querer? Dice el Señor, van a querer correr y arrodillarse ante ese ídolo. La pregunta es, ¿le pasa a alguien así cuando ve a alguien una imagen, algo? ¿Querrás correr a adorarle? ¿No hay nadie aquí? No, ¿verdad? Para nosotros no es así. Para nosotros no existe esa tentación. Hay otro tipo de idolatría, ¿sí? Pero veamos ahora Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24. Sí, porque Dios los cogió a ellos precisamente dije, en su soberanía, Dios los cogió a ellos soberanamente. O sea, ¿por qué? Porque Él quiso, así de sencillo. Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué pasa con nosotros? Vamos a ver, 9, 22. ¿Lo tenemos? Dice, se abre un signo ahí, ¿verdad? De interrogación, y dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice, lo que quiere Él es hacer notorio su poder, dice, soportó con mucha paciencia, ¿qué? Los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, lo mismo que Dios hizo con Israel, que dice, tú eres un pueblo insignificante, pero yo te amé. Tu respuesta debe de ser amarme a mí, destruir todos los ídolos, y luego lo dice aquí en la carta de los Romanos, vuelve a decir lo mismo en el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos. O sea, lo mismo, somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, ¿sí? Entonces, lo hizo con Israel y lo está haciendo Dios con nosotros, que somos la iglesia. Dice Romanos capítulo 9, versículo 22. Vamos a Deuteronomio. Entonces, se fija cómo todo lo que dice en Deuteronomio de Dios para Israel también lo aplica para nosotros, ¿sí? Claro, ellos serán destruidos si no llevan a cabo todos estos mandamientos. Ellos han sido liberados físicamente, pero tienen que guardar mandamientos y 613 leyes, ¿sí? Que no van a poderlos cumplir. Mas, sin embargo, Dios le dice, si ustedes guardan todo eso y destruyen los ídolos, con que destruyan los ídolos, yo los voy a amar. Pero eso es lo primero que van a hacer. Ellos van a querer buscar esos ídolos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, hablando de las bendiciones de la obediencia. Y ya vimos ahora, vamos a ver el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. O sea, es algo muy tremendo, porque dice el Señor, mira, no va a haber enfermedad, voy a quitar todas esas plagas, todas esas plagas no vendrán sobre ti. Y luego en el versículo 16 le dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. En el caso de ellos, ellos serán destruidos, nosotros no. ¿Qué nos pasa a nosotros que ya somos santos, que somos apartados para Dios y que vamos al cielo por lo que Cristo hizo, no por lo que hagamos nosotros? No es, yo voy a hacer esto para ir al cielo, no es, yo hago esto porque ya voy al cielo, eso es diferente. O sea, yo correspondo en amor, tratando de apartarme de lo que a Dios no le agrada. Pero vamos a ver si será lo mismo o no nos destruye. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Dios al que ama? Vamos a ver, hay un texto por ahí en Primera de Corintios, hermano, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Esto es en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 11, por favor.
Primera de Corintios, capítulo 11, versículo, vamos a ver el 30, ¿lo tenemos ahí? Y dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, este es el contexto precisamente de que estaban tomando la cena indignamente. Estaban tomando ellos ligeramente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no somos destruidos como los israelitas, mas sin embargo dice la palabra, pues vamos a ser disciplinados de una manera u otra. Entonces ellos estaban siendo disciplinados a tal grado que algunos estaban tomando la cena del Señor embriagados. Y Pablo los exhorta y les dice precisamente en el versículo 27 del 11. En 1 Corintios, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso estaba pasando en la iglesia de Corintio, ya Cristo había resucitado. Entonces lo que estaba pasando que entre ellos, por no tomar la salvación, lo que hizo Cristo en la cruz, muchos estaban débiles en la fe, estaban muy débiles, venía el problema y precisamente le pasaba lo mismo que le va a pasar a Israel, dejaban de confiar en Dios, se volvían débiles en la fe, algunos estaban enfermos. Ahora, hablando de la enfermedad, bueno, la enfermedad puede ser por varias líneas, ¿verdad? Por el descuido del cuerpo, pero en este caso especialmente por esto, sí, ellos era porque estaban en una disciplina dentro de la iglesia, en la primera iglesia. Eliseo, el profeta, estuvo enfermo de la enfermedad que murió, era un hombre de Dios. O sea, por eso, pero específicamente en este texto nos habla de gente que no estaba reconociendo y valorando lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. ¿Sí me voy explicando? Es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Dice Pablo, versículo 31, dice: sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces dice el apóstol Pablo, vamos a examinarnos nosotros, qué estamos haciendo mal, me está yendo quizás mal, no necesariamente a lo mejor puedo estar enfermo, pero a lo mejor no tengo paz en medio del problema, ya no miro lo duro sino lo tupido. Bueno, vengo delante de Dios, no todo es el diablo, Dios es todopoderoso y Dios tiene el control. Por lo regular siempre estamos reprendiendo al diablo, ¿verdad? Pero nuestro peor enemigo, ¿quién es? Según dice la Escritura. Nosotros somos nuestro peor enemigo, no es el diablo ya fue condenado. El diablo te va a tentar, el diablo te va a querer seducir para sacarnos del propósito de Dios. Y luego mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 16. Y consumirás a todos los pueblos, le dice Dios a Israel, que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses otra vez, porque te será tropiezo. Cuando ellos sirvan y otra vez estén en idolatría, ellos van a tropezar. Entonces Dios es sabio y Dios les está diciendo a ellos, no hagan esto porque pueden tropezar. 17, fíjense, va a llegar un momento dado que cuando ellos lleguen ahí, vean los gigantes, vean el problema, ellos van a decir a sí mismos esto. Dice Dios, porque Dios lo sabe. 17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros así que ¿cómo le voy a hacer con este problema? ¿Cómo le voy a hacer en esta circunstancia? ¿Sí? ¿Y cómo le voy a hacer? Y como creyentes estamos en ansiedad siempre. No sé si conozco a alguien así, y es creyente, y dice, oye, esto, lo otro, y aquello, y bien preocupado. Alguien dirá, no, pero es que usted no está pasando eso. Pero es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes tienen que analizarse, Pablo se lo dice a los corintios, y saber que Dios es fiel. Y que lo que estamos pasando, Dios tiene el control. Y que si Él nos liberó en el pasado, Él nos libera en el presente. Y si no, Él sigue siendo Dios. Entonces Dios empieza a decirles a ellos, tienen que derribar todo ídolo, todo lo tienen que derribar. Versículo, nos quedamos en el 18, y le dice así, no tengas temor de ellas. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Otra vez le vuelvo a repetir lo mismo. Muy repetitivo, no, es que el Señor conoce el corazón del ser humano. El Señor sabe que la gente puede entrar en temor, desesperación. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hablar? Ya no sé, estoy destanteado. Y dice el Señor, no tengas temor. Eso va a causar el temor. Acuérdate bien de lo que hizo Dios. 19, le dice así, mire,
de las grandes pruebas, le muestra el poder de Dios, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa, el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Y luego otra vez le dice, versículo 21, por tal consecuencia, mire, por todo lo que Dios le está diciendo, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, le dice, no desmayes delante de ellos. Versículo ¿cuál? 21. Dice, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, poco a poco. Dios es sabio, dice, poco a poco. O sea, no es de tajo, es poco a poco. O sea, Dios sabe por qué lo hace. Dice poco a poco, pero mientras que tú estés guardando, amándome, sí, yo te estoy bendiciendo y es poco a poco que yo voy a empezar a destruir todo eso, porque Dios es sabio. Dice, no podrás acabar con ellas enseguida. ¿Para qué? Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. O sea, Dios es bien sabio, como que violencia genera más violencia. Y Dios en su sabiduría dice poco a poco. Así, hoy son estrategias que usan en seguridad también, por ejemplo, el día de hoy. 24. Él entregará a sus reyes en tu mano y te destruirás en nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que ¿qué? Dice, nadie te hará frente hasta que los destruya. ¿Y por qué nadie te hará frente? La respuesta está en el 21. Al final, porque Dios es grande. ¿Y qué dice? Y temible. Así de sencillo, Dios es grande y temible. Dice Romanos capítulo 2, versículo 2, hermano, por favor. Ahí en Romanos 2, versículo 2, más adelante, sí, ya en el Nuevo Testamento, en la carta de los Romanos, el versículo 2 del 12, dice así. Romanos 12, 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, cientos de años después, Pablo le dice en la carta de los Romanos, dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y en 1 de Juan capítulo 2, por favor, si lo ponemos ahí en la pantalla, 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, 15, ¿cómo dice, hermano, por favor? 15 y 17. No améis al mundo, Ajá. ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué más dice? Si alguno ama al mundo, Ajá. el amor del Padre no está en él. O sea, lo mismo que yo le está diciendo a él. ¿Y el otro cómo dice? Porque lo que hay en el mundo, Ajá. los deseos de la carne, los deseos de los ojos, La vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es. El 17. Y el mundo pasa, y Ajá. sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Entonces, qué importante es que nosotros podamos verlo todo a la luz de la Escritura y que podamos decir, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos enseñas. En Deuteronomio, para terminar, Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el 25 y 26. Deuteronomio 7, 25 y 26. Dice así el 25. Las esculturas de sus dioses, ¿qué va a pasar con ellas? Quemarás en el fuego. No codiciarás. Eso es muy importante. Le dice, no quiero que codicies plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Por eso es que va a ser muy tentado cuando ellos vean los dioses. ¿Por qué? Porque unos eran fabricados de oro, ¿sí? Entonces ellos cuando vean eso, ¿qué va a pasar? Se van a deslumbrar. ¿Por qué? Porque ven el oro, ven las perlas, las piedras preciosas y le dice así, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. 26, no traerás cosa abominable a tu casa. O sea, no la traigan, no permiten que entre nada a su casa, para que no sean, ¿qué dice? Para que no seas anatema. Dice, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Qué significa anatema? Dedicado a destrucción.
Entonces, eso significa anatema. Entonces, como les dije hace un momento, pues ellos tienen que destruir los ídolos y nosotros vamos a ser tentados. No, a lo mejor ya no hay esa tentación, va, de que, ay, bueno, no sé, antes teníamos ídolos. Sí, teníamos que la Virgencita, no sé, de Chorrito, no sé, y María, y no sé qué más, ¿verdad? Y no sé ustedes cuando ven un cuadro de, no sé, de alguien, corren así a arrodillarse, no, ¿verdad? Pero hay otro tipo de idolatría, hay otro tipo de ídolos, ¿verdad? Y ahorita pues está dando mucho eso también. ¿Cuál podría ser un ídolo, por ejemplo, ya para terminar? ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ídolo? ¿Mande? El dinero puede ser un ídolo, dice, lo acabamos de verdad, le dice Dios a Israel, no codiciarás. Entonces el dinero puede ser precisamente un ídolo. En el caso de ellos es el oro y la plata, pero nosotros podemos estar muy proyectados precisamente y pensar y actuar como el mundo actúa. ¿Cómo actúa el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? Pues eso precisamente. No digo que no trabajemos, trabajamos, ¿verdad?, para llevar a nuestras familias. Y Dios nos va dando, y si Dios quiere prosperarnos, Él nos va a prosperar, pero que nuestro enfoque no sea como el del mundo, o sea, no estar siempre pensando en la mejor casa, en lo mejor. Sí, no, o sea, tenemos buenos deseos, pero que eso no entronice en nuestro corazón más que Dios. Eso puede ser un ídolo, estar siempre preocupados y pensar y actuar como el mundo. Entonces, hay otras formas de idolatría, no como las de las que estamos hablando precisamente en Israel. Podemos, por ejemplo, hay gente que dice, pues yo me gustaría, se viene en otro país también, por ejemplo, ¿sí? Y hay gente que se viene en un tren desde no sé dónde, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Le llaman la bestia, algo así. Y mueren muchos de ellos para llegar a un país vecino, que es Estados Unidos. Y muchos mueren, sí, como le llaman el sueño americano, pensando, yo tengo que ir ahí, voy a hacer un estatus, voy a hacer riquezas, y muchos quedan en el camino, ¿verdad? Desde Salvador, y vienen porque quieren llegar allá, ¿verdad? Y a nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, convivir con personas que vienen de Venezuela, traerlas del hospital, hablar con ellos, y preocupados. Muchos también se les robaron todos en el camino de Venezuela hacia Chiapas y todo eso. Entonces, pero ellos traen un deseo en su corazón. Hablan de Dios. Sí, nosotros conocemos a Cristo, conocemos de Dios, pero ¿qué traen en su corazón? Un deseo más grande, ¿sí? Más que Dios, llegar a ese país y ver en ese país como un ¿qué? Pues como un ídolo, ¿sí? Para muchos, aunque ahorita ya con lo que está pasando de ICE y todo eso, pues ya muchos están pues regresando a su país, ¿sí? Están poniendo las cosas difíciles, pero ven al presidente a lo mejor como un demonio, pero ¿quién está encima de todo eso? Según lo que hemos estudiado el domingo en la Escritura, Dios está sentado en su trono y es el que tiene el control. Y dice Romanos que todas las cosas pasan para bien, para nosotros, a los que amamos a Dios. Es más, de hecho, puede haber gente creyente, sí, que sus hijos pueden haber sido traídos hacia acá, pero eso pueden ser también motivos que Dios está promoviendo para que esa gente conozca del Señor, porque Dios nos ama. Y de muchas maneras, y la multiforme sabiduría de Dios, dice la Escritura, es grandísima, que Dios nos puede traer de una manera o de otra. Por eso tenemos que venir y estudiar la palabra del Señor. Y mire lo que dice el 26. No traerás cosa abominable a tu casa para que no sea anatema. Dice, del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque eso es anatema. Entonces, como dice ahorita el hermano, el dinero puede ser importante, pero no debe ser lo más importante. Raíces de todos los males, dice Timoteo, es el amor al dinero. La salud también se puede convertir en idolatría para nosotros. Es bueno la salud, pero hay gente que está siempre enfocándose la salud, el dinero, salud, dinero, y hasta buscan brujos, ¿va?, para que les declaren salud y dinero. ¿Se acuerdan de uno que decía todo como algo así? Reciban o algo así, ¿cómo se llama? Walter. ¿Qué decía? ¿Cómo algo así le hacía? Todo algo así, vamos, y muchos buscando que los horóscopos y todo eso, ¿verdad? Entonces, puede haber ídolos también. Entonces, para nosotros puede ser, a lo mejor ya no nos somos tentados a buscar eso de ídolos y correr como Israel, pero sí podemos pensar y actuar como el mundo, en otra forma de idolatría, como dice Juan, no ames al mundo ni las cosas que hay en él. A veces podemos pensar, ¿verdad?, que pues le tengo que dejar algo a mi hijo, a mis hijos, ¿verdad?, les voy a dejar un buen patrimonio. Estamos enfocados tanto en dejarle algo a nuestros hijos en vez de inculcarle, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿sí?
que muchas veces esas bendiciones, como le va a pasar a Israel, puede hacerlo alejar todavía más de Dios. Y eso es lo que va a pasar con Israel. Entonces tenemos que ser sabios hasta para eso, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a hacer si estamos enfocados? Pues sí, algunos dicen, la mejor educación que le voy a dejar a mi hijo, y me voy a esforzar en dársela, es el estudio. No sé cuántos han escuchado eso. ¿Será lo mejor eso? ¿A lo que hemos estado estudiando? No. O sea, lo mejor es Dios. Aún que una carrera, le digo, no es mal una carrera. Yo estuve en 3 universidades, estudié licenciado en Administración de Empresas, nunca terminaba en una, pero no, era una manera que no podía llenar mi vacío. Y fui al CU, y fui a la FAPIA, y luego a la Universidad del Norte. Total, ya tenía una carrera técnica anteriormente, y yo me enfocaba más en eso. A los 22 años, un pequeño negocio de joyería, sí, mi contabilidad, una empresa, ahí estaba. Y todo eso, hermano, todo eso me fue desviando más. No digo que sea malo, en el caso mío me enfoqué más en eso que me olvidé de Dios. Por eso hoy, en Cristo, le pido a Dios sabiduría. Cuando vienen y te dicen, vamos a poner un negocio, muchas veces me han dicho, vamos a poner esto, hermano, le pongo yo esto. Y le digo, no, porque yo he entendido algo. Soy pastor, soy un predicador de la palabra. Yo tengo que estar enfocado en Dios. Lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos nada en contra de las riquezas materiales, pero porque dice la palabra que la riqueza que viene de Dios, la bendición que viene de Dios nos enriquece y no nos empobrece. ¿Sí? Si ustedes son bien bendecidos con negocios, qué bueno, gloria a Dios. Si un día Dios me da algo a mí también, qué bueno, gloria a Dios. Sí, pero que yo pueda ver a Dios a través de esa bendición, que usted pueda ver a Dios a través de ese trabajo, que usted pueda ver a Dios a través de eso que Dios le ha dado, y que Dios no esté abajo de todo eso, que sea Dios sobre todo eso. Y te das cuenta luego, ¿por qué? Porque te empiezas a alejar de Dios, empiezas a dejar de orar, empiezas a confiar en tus fuerzas, empiezas a dejar de leer la palabra, porque estás más ahora metido en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te está dando. Y si Dios te da poquito, yo lo he visto mucho y lo he vivido y también me llegó a pasar. Dios te da tantito y apenas tenemos un poquito ya guardadito y nos olvidamos de Dios. No sé si le ha pasado nada más. Entonces empezamos nosotros a ver, ya Dios me dio una propiedad, ya Dios me dio otra, yo no tenía nada, ya Dios me dio aquello, y empezamos más a confiar, sí, en esas cosas, y más a confiar todavía en la misericordia de Dios que en el Dios de la misericordia. No sé si me está explicando. Y empezamos a nosotros a decir, sí es cierto, y esto, y aquello, y lo otro. Y yo les menciono esto de mi vida, ¿por qué? Porque Dios trató y me procesó en mi vida para hoy poder yo depender de Dios. Ese es el amor de Dios sobre mi vida. Ese es el amor que Dios ha puesto en mí para poder yo venir y decir, Señor, fuera de ti no hay nadie, Señor. Si vamos a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, si vamos a ganar algo, vamos a predicar la palabra, pero tú estás sobre todas las cosas, sobre el ministerio que tú has dado, sobre el púlpito, sobre todo lo que yo pueda hacer y yo pueda realizar. Dios está sobre todas las cosas, sobre todo lo que Dios te pueda dar, es Dios el que te la da. Como decíamos la semana pasada, Dios te puede dar un buen celular y te enfocas más en ese buen celular que empezamos y ahí estamos todo el día pensando en el celular, ¿sí? Que nos olvidamos del Dios que te dio ese celular, del Dios que te dio ese trabajo, y empezamos nosotros solamente mecánicamente a buscarle, cuando tenemos que humillarnos delante y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, que tu voluntad sea impuesta sobre mí. Quiero hacer tu deseo, no mi deseo. Quiero amarte a ti. La respuesta es destruir todos esos ídolos, sí, que nos pueden apartar de Dios. Amén. Pues vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para nosotros pensar en ti cada día, que nosotros te amemos más a ti sobre todas las cosas, que podamos, Señor, actuar no como el mundo, que no podamos actuar como el mundo, que estamos en el mundo. No vivir para lo que el mundo vive, sino vivir para ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por lo que tenemos. Te damos gracias por lo que hemos recibido. Hoy reconocemos, Señor, tu poder, tu señorío, mi Dios. En ti confiamos, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea toda la honra, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a orar. Antes de irnos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Y oramos, Señor, orando, Señor.